Shalom, les saluda Ismael Salinas y Graciela Salinas con Este es el Camino, una vez más para hablar con ustedes sobre la parashá de esta semana que se llama Yitro. Y Yitro quiere decir Jetro. Yetro, que sería el nombre hebreo del suegro de Moisés. Y bien, esta parashá que estamos viendo en esta semana está en Éxodos 18:1 hasta el 20:23. Realmente son solo 2 capítulos, del 18, 19 y 20. 3 capítulos, incluyendo. La Haftará se encuentra en Isaías 6:1 al 7:6 y luego el 9:5 al 6. Esto es para lo que leen los Ashkenazi. Los sefarditas solamente leen Isaías 6 del 1 al 13. Y el Brit Hadashah o los escritos apostólicos está en Mateo 5, 21, 30 y Hebreos 12, 18 al 29. Bueno, seguimos en nuestro estudio, en nuestra serie para buscar la simiente. Estamos hablando acerca de recuperando el dominio de esta tierra que perdimos en aquella ocasión durante el Edén, cuando Adán y Eva pecaron por primera vez y fueron destituidos de la comunión con el Señor y del dominio que se les había dado de la tierra. Entonces Yeshua ya vino y recuperamos la comunión. Ya podemos venir a la salvación y acercarnos a Dios sin necesidad de un intermediario, sin necesidad de nada más que la sangre del Cordero para acercarnos al trono de gloria como santos, salvados, para poder pertenecer a su reino. ¿Algún comentario? No, va bien. Bueno, pues empezamos con la parashá Yetro. Una de las cosas que me llamó la atención es acerca del versículo 7. Sabemos que están cerca de Madián, no están en Madián, pero están en la península Sinaí. Ahí está el monte Sinaí y está cerca de Madián. Me imagino que por tanta muchedumbre, tanta gente, es imposible pasar desapercibido. Y Yetro se ha de haber dado cuenta que ahí estaban acampando ellos y vino a traer a Sífora, a sus hijos, y a ver a Moisés. Y bueno, me voy al versículo 7 porque me llama la atención que dice: salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro, ¿cómo estaban? Y entraron en la tienda. ¿Por qué me llama esto la atención? Porque muchas veces algunos de nosotros batallamos con nuestros hijos, nuestros nietos, ya sea en persona o por texto o por teléfono. Cuando tenemos alguna interacción con los jóvenes, muchas veces tenemos que recordarles, saluda. Entonces aquí un ejemplo tan grande de Moisés, a quien se le considera una persona humilde o sumisa en este aspecto, sumisa a Dios, por supuesto, y él lo que hace es se inclina a su suegro y lo besa. Yo no sé dónde lo besó, pero yo sé que nosotros cuando estábamos jóvenes teníamos la costumbre de inclinarnos y besarles la mano a nuestro abuelo. Quizás lo hacíamos también con nuestro tío, pero era una costumbre de aquel tiempo. Yo no estoy diciendo que así se debe de hacer o no se debe de hacer, pero lo que sí digo es que debemos saludarnos al vernos, y yo pienso que aquí es una demostración no solamente de amor, pero también de respeto. Nosotros también tenemos una costumbre similar, que también saludamos a nuestros abuelos, nuestros tíos, y le damos un abrazo y un beso en la mejilla. En la mejilla. O en la frente. Pero depende si estaban más altos. Sí, las tías chaparritas, pues en la frente. Bueno. Y pues la otra cosa que me llamó la atención
Todavía no se establece el sistema de sacrificios. Todavía no hay tabernáculo. Ya se hizo un sacrificio. Hablamos anteriormente que Noé hizo sacrificio cuando recién llegó a la tierra. Abraham hizo sacrificios. También Isaac y Jacob sacrificaban. Y aquí estamos viendo que los hebreos que acaban de salir de Egipto, bueno, ya van varios meses, sacrificaron en Egipto el cordero para poder poner la sangre en los dinteles, en los postes de la casa. Y ahora llega Jethro y lo primero que hace en el versículo 12 dice: y Jethro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Es increíble. Me gusta que Aarón se casó con Elisheba de la tribu de Judá y Moisés se casó con Zipora del grupo de los madianitas, que también servían a Dios, y que el papá de Zipora pues era sacerdote que servía al Dios de dioses y al Señor de señores. Entonces se casaron los dos en la misma fe. Muy bien. ¿Algún otro comentario? No, para mí lo que es interesante, mencionaste sobre las personas que hicieron sacrificios. El sacrificio es más que solamente de matar a un animal, es más que presentarlo ante Dios, pero siempre también se involucraba quienes compartían el sacrificio. Y entonces al compartir el sacrificio es que comparten el sentimiento de a quién le están adorando y que quedan de acuerdo en esta adoración. Entonces es un acuerdo, es un pacto que se hace a la vez. Amén. Y desde siempre la comida ha sido algo muy importante en cuanto al compañerismo, a la comunión con unos con otros, especialmente con los hermanos. Sí. Y digo, no importa qué denominación pertenezca, por lo general tienen reuniones con comida. En fin, la comida es nuevamente algo que nos une, o que viene no nos une, pero lo usamos cuando estamos en compañerismo. Comunión. En comunión. Gracias. Y bueno, seguimos adelante, y una de las cosas que yo creo que todo el mundo sacamos de esta parashá es la contribución de Jethro para la organización de los jueces y para el establecimiento de la jerarquía en cuanto a lo que estaba haciendo Moisés. Para mí es interesante, Dios le había estado dando los estatutos, porque lo menciona en el versículo 16, que lo hace dándole a conocer a la gente los estatutos de Dios. Pero me imagino que era algo así como, bueno, no se preocupen, y cuando ustedes pierdan, yo les digo. Cuando ustedes pequen, yo les digo. Cuando rompan los estatutos, yo les digo. Como que era, para mí, siento que así era como lo estaba manejando Moisés, porque dice que él juzgaba entre uno y otro y les daba a conocer los estatutos, ahí cuando lo hacían. Pero Jethro en la sabiduría le dice, espérate, enséñales, en el versículo 20 dice, enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Entonces Moisés era reactivo, o sea, no hacía algo hasta que la gente cometía o quebraba los estatutos, entonces él reaccionaba. Pero Jethro le está pidiendo que sea proactivo y que les enseñe para evitar, para prevenir que rompan esos estatutos, porque qué fácil es romperlos si no sé cuáles son. Sí, tiene razón, y esto sirve como la base para lo que van a suceder cuando reciban todos los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas de Dios, y para que ellos la puedan poner en práctica, y van a tener estos jueces, por decirlo así, o personas que van a enseñarles las leyes para que ellos puedan obedecerlas.
Exacto. En el capítulo 19, nos dice una vez más, a través de la Biblia nos dice varias veces el Señor, si escuchas mi voz, si guardas mi pacto, serás mi tesoro especial. Y también nos lo dice a usted y a mí, que guardemos sus mandamientos, que obedezcamos sus leyes para que tengamos larga vida, para que nos vaya bien, para que no muramos. También, en fin, nos trata de convencer de tantas formas durante la Biblia, desde el principio hasta el fin, está constantemente recordándonos lo importante que es guardar esos estatutos, y no porque es un Dios estricto y quiere que, sí, podríamos decir que sí lo es, pero más que nada porque Él sabe que si hacemos esto, nos va a ir bien, vamos a tener larga vida. El Señor les dijo esto en el capítulo 19, antes aún que recibieran las 10 palabras o los 10 mandamientos. Él le estaba diciendo que guardaran sus mandamientos, sus estatutos y todas estas cosas, aún antes que empezara a Moshe recibirlas de parte de Dios en el monte. Entonces, es como el padre cuando empieza a enseñarle a los hijos cuando están chiquitos. Les enseña que entre el bien y el mal, no hagas eso, no hace esto, haz lo otro. Pero todavía el niño no entiende por qué es lo que está haciendo. Solamente aprende el hacer el bien o el mal y separar esa cosa. Pues no ser el mal y ser el bien. Aun cuando no completamente entiende por qué, pero sabe que su padre se lo está pidiendo o su madre. Y el niño busca obedecer a sus padres en esta manera y honrarlos de esta manera. Y bueno, hemos hablado acerca de la comunión que había en el Edén, cuando Adán y Eva no necesitaban ningún intermediario y estaban directamente con él. De la comunión de Abraham, por supuesto, de Noé, que también hablaron, el Señor les habló directamente. Y bueno, yo sé que Abraham y Jacob tenían conversación con el Señor y a veces hasta le reclamaban, ¿no? Y aquí vemos otra vez que está teniendo ese mismo tipo de relación con Moisés. Y está con él. Le dice cuando sale que el Señor dice, yo voy a estar contigo, y le cumple. Vemos que desde el principio la nube, la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche está con ellos. Y a través de los problemas que han pasado hasta ahorita, en donde están aquí, ya tienen más de 3 meses y han pasado numerosos problemas. El pueblo, cualquier problema, y empieza a quejarse. Y vemos que el Señor sigue ahí cumpliendo su palabra. Pues has dicho una cosa muy, muy interesante y muy específica en el aspecto de la relación que Dios tenía con estas personas antiguas, de antaño más bien, Adán y Eva, Noé, Abraham y ahora con Moshe. Exacto. Y la verdad es que el Señor Elohim deseaba y quería tener esta misma relación con su pueblo, y lo vamos a ver aquí en unos momentos cuando el Señor le dice que le va a dar sus mandamientos y sus leyes, y que el pueblo necesita prepararse para que escuchen la voz de Dios que les va a hablar, y para que sepan y aprendan a temer a Elohim, nuestro Dios. Así es. Bueno, una de las cosas que me llamaron la atención es que le dice en el versículo 14 de este mismo capítulo 19, dice Moisés, y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Anteriormente ya les había dicho que se laven, que se bañen, que se purifiquen. Pero es que, bueno, yo no sé exactamente. Estando en el desierto, pues no tenemos todas las comodidades que usted y yo estamos acostumbrados. Y pues nosotros, si no nos
bañamos a diario. Ok, algunas personas cada tercer día o como sea, pero Cada Shabbat. no sé en el desierto y con todo lo que estaba pasando, cada cuándo se bañaban, cada cuándo se cambiaban de ropa. Qué tan fácil era, porque no creo que iban llevando un montón de... ¿No tenían un ropero lleno como nosotros? No tenían un ropero. ¿Te imaginas cargar con todo eso? Sería dificilísimo. Entonces pues había que recordarle, ok, yo sé que te bañas cada sábado, pero aunque sea martes, báñate porque va a Tenemos venir la presencia una del ocasión Señor. especial. Me imagino que por eso tenía que comentarles o recordarles que se tenían que bañar. La otra cosa que me llamó la atención de esta parashá en la Torá es que ya empezamos a escuchar acerca de sacerdotes. Anteriormente se había mencionado la palabra sacerdotes cuando introducen a Jetro, cuando llega originalmente Moisés a la casa de Jetro y dice que era sacerdote del Altísimo. Pero aquí estamos ya con los con los Israelitas, con los hebreos, y se menciona la palabra. Todavía no hay Mishkan, todavía no hay tabernáculo, todavía no hay el sistema de sacrificios, mas sin embargo ya empezamos a ver la palabra sacerdotes. Y dice que se santifiquen los sacerdotes en el versículo 22 de ese mismo capítulo 19, dice que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Pues buena pregunta. Podemos pensar que como había gente que trabajaba con Egipto, que quizás había gente que servía en los templos y haciendo estas diferentes cosas, que quizás vinieron pensando que iban a poder llenar esas mismas trabajos en el cuanto al Señor. Cual era el caso, el Señor iba a mostrarle que era diferente en la manera que los sacerdotes tenían que prepararse para el encuentro o para trabajar para Adonai. Entonces, aunque hubiesen sido este tipo de trabajo antes, entonces iba a haber una manera nueva de hacer las cosas para poder presentarse o acercarse al Dios del pueblo de Israel. Y bueno, después vienen los 10 mandamientos. Lo que llamamos nosotros los 10 mandamientos, aunque aquí si leen el versículo 1 del capítulo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras. Y en hebreo también dice devarim. Sí. Palabras. Entonces no dice mandamientos, dice palabras. Incluso en su versión, si lo checa ahorita, no dice estos son los 10 mandamientos, dice estas son las palabras. Y vemos que los primeros, lo que llamamos mandamientos, a las primeras palabras, se refieren a nuestra relación con Dios. Primero Él establece su identidad. Yo soy el Señor. Y después empieza a hablarnos de nuestra relación con Él. No tengas otros dioses delante de mí, no te hagas un ídolo, ni le sirvas, etcétera, etcétera. No tomes el nombre de Dios, o sea, mi nombre, su nombre, de Dios en vano. Y acuérdate del reposo, del día de reposo, del Shabbat, que Él santificó para honrarlo. Todos esos se refieren a nuestra relación con Dios. Después viene la relación de nosotros. Entonces la relación con Dios sería una relación vertical. La relación con nosotros sería una relación horizontal. Y entonces nos pide honra a tu padre y a tu madre. Y siempre hemos dicho, es el único de las palabras, de los mandamientos que viene con promesa, para que sean tus días prolongados. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no hagas falso testimonio, no codicies nada de tu prójimo. Otra vez, son relacionales. ¿Cómo te relacionas con Dios y cómo te relacionas
con los hermanos. Y claro que si lo haces, la relación va a prosperar, tanto tu relación con el Señor como tu relación con tu prójimo. Estoy de acuerdo. Y seguimos adelante en el versículo 20. De otra forma, pero casi lo mismo, Moisés nos dice que le dijo al pueblo, no temas en el versículo 20. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para ponernos a prueba. Anteriormente nos dijo, obedéceme, sigue los estatutos, mira, aquí están estas palabras, y ahora te voy a poner a prueba para que su temor, el temor de Dios es el principio el conocimiento. De la sabiduría, No. Del conocimiento. Entonces aquí, para que el temor se mantenga y que sea un temor reverenciado, algo que me dice, no, yo no quiero fallarle porque no quiero que se moleste, no quiero que se enoje, no porque me va a gritar o me va a regañar o sino porque no quiero que se duela, no quiero que él se sienta desilusionado con lo que yo estoy haciendo. Ese es para mí ese temor, que yo sienta eso y eso me mueva a no pecar, a no hacerlo. Y bueno, luego vienen, por supuesto, que los beneficios de no pecar. Este es el final de esta parashá. Y vuelve a recargar acerca de no hacer dioses en el versículo 23. Yo creo que lo resume cuando dice que el Señor les dio esas cosas para enseñarles a que no pecaran. Así es. Y bueno, si nos vamos al tema que hemos estado siguiendo, la simiente, la simiente de la mujer que iba a venir a destrozarle la cabeza al enemigo, aunque el enemigo le iba a morder el calcañán o el talón. En la Haftará, que está en Isaías 6:1 al 7:6, en el versículo 1 se menciona al rey Usías. El rey Usías es descendiente del rey David, del rey Salomón. Creo que son 6 generaciones del rey David, de Salomón a Usías. Y luego, posteriormente, este es un rey que está en el reinado de Judá. Ya se ha dividido las regiones, ya están las dos separadas, Judá e Israel. Y Usías, obviamente, si era de la tribu de Judá, pues si iba a ser rey, pues va a ser rey de Judá, del reino de Judá. Más abajo se menciona no solamente él, Usías, sino también se menciona a Jotam, que era hijo de Usías, y Acaz, que era hijo de Jotam. Entonces, Usías, Jotam y Acaz se mencionan aquí, pero realmente no hay mucho, solamente están mencionados porque en ese entonces ellos estaban reinando en Jerusalén, en Judá. Puede ver en el capítulo 7 de Isaías que los mencionan. Y otra vez, si vamos a Mateo 1:1, ustedes podrán ver que se menciona en el capítulo, dije 1:1, pero es capítulo 1, en el versículo 8 hacia el final, se menciona Usías. Y dice que Usías engendró a Jotam y Jotam a Acaz. Entonces avanzamos un poquito en las generaciones y ya mencionamos algunas de ellas. No vamos en secuencia, pero sí estoy buscando constantemente que se mencionen los hijos o las descendencias que nos llevan a Yeshua. Bueno, pues entonces, acuérdate, tus oídos oirán una palabra detrás de ti diciendo, este es el camino, andad en él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Hasta la próxima. Este es Ismael Salinas con Este es el camino, deseándoles Shalom. Shalom.